Hermanos, cuando yo veo esto, mi único consuelo es ese salmo, creo que es el Salmo 2. Vamos a leer el Salmo 2 rápido porque se me viene a mente. No tiene nada que ver con el mensaje de hoy, pero quiero leer este salmo porque no importa lo que los enemigos de la fe estén planificando, los enemigos de Dios estén haciendo, Dios está en control y Él es soberano. Y realmente también me consuela el saber que las cosas no van a mejorar, que van a empeorar y que esto es parte de un plan divino y que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Que bueno, que nos ha tocado a nosotros vivir esta época, pero Dios siempre guarda su remanente fiel. Y si nosotros estamos en Cristo, nada nos puede dañar. Nos podrán cortar la cabeza, pero no nos pueden dañar el alma, que es lo más importante. El Salmo 2 dice, y leo rápido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sé prudentes, admití amonestación, jueces de la tierra. Serví a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confiamos. Hermanos, ese es mi consuelo cuando veo todas estas cosas. Yo sé que Dios está en control. Yo quisiera ver la justicia de Dios ya, pero bueno, Dios tiene un tiempo para todo. No podemos perder nuestra esperanza. Hoy vamos a ir de nuevo a Efesios capítulo 10. Ahí es donde estamos en este estudio sobre la armadura de Dios. Y leemos del verso 10 al 17. Y dice así la Escritura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Señor Padre, te damos gracias. Te damos gracias por esta salvación tan grande que nos has dado por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por derramar tu Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es Él quien ilumina nuestro entendimiento y prepara nuestro corazón para tu palabra. Te rogamos que seamos ministrados por el poder transformador, regenerador y santificador de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano.
y hermanas. Aprovecho también la oportunidad para saludarles a ustedes, amados hermanos y amigos, que por la gracia de Dios podemos compartir domingo a domingo por estos medios la palabra de Dios con ustedes, y rogamos que igualmente sean bendecidos por el Espíritu Santo en sus vidas. Bueno, estamos en este estudio, y como hay hermanas que están aquí por primera vez hoy y los muchachos que hacía días que no estaban, siempre para beneficio de ellos me gusta aclarar pues que no estamos trayendo un mensaje así, por decirlo, homilético. No es un mensaje explosivo ni motivacional ni cosa que lo parezca. Estamos en un estudio bíblico y lo hacemos no con tanta formalidad. Por eso vamos a retomar donde quedamos la semana pasada. Y quedamos, la semana pasada yo les dije que hoy regresábamos para ver qué es la Biblia. ¿Qué es este libro magnífico, glorioso, único? Porque como este libro que llamamos la Biblia, la palabra de Dios, no hay otro. Y estamos hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y lo que hemos venido hablando desde que llegamos a este verso en cuanto a la espada del Espíritu es lo que más concierne a nosotros como cristianos. Es decir, lo más importante para nosotros es que seamos capaces de manejar esa espada del Espíritu correctamente. Que nuestro manejo de la palabra de Dios sea eficaz, sea poderoso, sea útil, sea beneficioso, y sobre todas las cosas honre a Dios, honre al Espíritu Santo, quien inspiró la palabra de Dios. Y para nosotros ya hemos visto bastante, y no puedo repetir todo lo que hemos visto porque ya sacrifiqué un poco de tiempo del mensaje o del estudio, pero para nosotros ser capaces de usar la espada del Espíritu correctamente, debemos tener también un conocimiento de esa espada, de lo que tenemos, o mejor dicho, lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras manos, porque esa espada del Espíritu nos es dada por el Espíritu mismo. Y lo primero que debemos saber, porque si nosotros dudamos en algo de la palabra de Dios, no la podemos usar correctamente. Tiene que haber en nosotros una convicción en lo más profundo del alma, que es palabra de Dios, que es toda poderosa, que es santa, que es única, y que se nos ha dado gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para nuestro beneficio y para que por medio de viviendo esta palabra glorifiquemos a Jesús el Señor. Y caminemos en pos de Él, llevando fruto que glorifiquen al Padre. Entonces, lo primero que debemos saber de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que es libre de error. Es libre de error. Desde el primer verso de Génesis hasta el amén que está allí, en el último verso de Apocalipsis, capítulo 22, verso 21, es decir, desde que arranca la palabra de Dios en Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cuando Juan pone el amén último del libro de Apocalipsis, todo ese libro es perfecto, es libre de error. La Escritura dice en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Yo tengo que tener una convicción clara de eso. Además de ser infalible, pues digo que es perfecta, pero que también es completa. La Biblia no le falta absolutamente nada. El Espíritu Santo, quien es el autor intelectual de la palabra de Dios, en Apocalipsis 22, versos 18 al 19, el Espíritu Santo dice con toda claridad y pone una advertencia muy severa de que nadie puede ni añadir ni quitar a este libro. ¿Por qué será? Porque es completo. No le falta nada. Dios es algo increíble que en un libro como este, diríamos que esto es. Si el hombre fuera a escribir algo perfecto y completo, suficiente para el hombre, no cabrían los libros. No cabrían los libros en la tierra. Pero Dios sabe cómo
consolidarlo todo en un volumen como este. Mire, es un libro perfecto, completo para nosotros. Y además de ser infalible, es decir, libre de error, de estar completo, la Biblia es la autoridad soberana. Es la autoridad máxima. No hay una ley superior a esta, porque es la palabra de Dios. Isaías 1:2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Cuando esa frase, oíd cielos y escucha tu tierra, no necesariamente es que Dios le está hablando ni al cielo ni al planeta Tierra. Él le está hablando a los que moran en las zonas celestiales, ya sean ángeles como demonios que todavía andan. Bueno, en el verso 12 de esta escritura dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las zonas o en las regiones celestes. Es decir, lo espiritual que mora en la zona celeste, Dios le está hablando, pero también le está hablando a los moradores y a los peregrinos que estamos en la tierra. Usted y yo no somos moradores de la tierra, ¿sabe? Nosotros somos peregrinos. Para los efectos de la palabra de Dios, para Dios, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos que estamos en nuestro, diríamos, peregrinar por esta tierra, estamos pasando por aquí. Pero no somos moradores. El morador es el que ha determinado que esto es lo único que hay. Y se enfoca en levantar pequeños imperios aquí abajo. Pero nosotros sabemos que lo nuestro está allá. Que esto es pasajero, hermanos. Esto es pasajero. No quiere decir esto que nosotros vamos a dejar de ser responsables y no vamos a luchar, y tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir empujando la carreta para pues que llevar adelante a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor, no sabemos tampoco cuándo nos va a mandar a buscar vía de la muerte. Entonces, mientras estamos aquí, no podemos hacer como la gente de Tesalónica, que se cruzaron de brazos en la puerta y le dijeron a Pablo, bueno, pues si el Señor ya viene por nosotros, no vamos a trabajar más. Y Pablo le dijo, ¿cómo? Ocúpense en trabajar con sus propias manos para que tengan para ustedes y puedan ser de bendición a otro. Que cuando venga el Señor los encuentre ocupados haciendo lo que es bueno. Entonces nosotros tenemos diríamos, esa responsabilidad clara en nuestras mentes que vamos a seguir trabajando y luchando por darle lo mejor a nuestros hijos, pero con los ojos puestos en lo de arriba. Esperando con la expectativa de que esa trompeta puede sonar en cualquier momento. Entonces nosotros sabemos que cuando Dios habla, está hablando a los moradores, pero también a nosotros que somos peregrinos. De manera que cuando Dios habla, más vale que los que estamos en la tierra prestemos atención. Porque es la autoridad absoluta, soberana. Además de eso, la Biblia es suficiente. Ya lo dije hace un rato, es suficiente. En 2 de Timoteo, del verso 15 al 17, la palabra de Dios dice que esta palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es suficiente para salvarlo a usted, para perfeccionarlo y hacerlo a usted apto para toda buena obra. La Biblia tiene, hermano y hermana, todo lo que usted necesita. Todo lo que usted necesita es suficiente. La palabra de Dios lo lleva a usted a la salvación y a la perfección. Todo lo que usted necesita está aquí para que usted logre los propósitos divinos, los propósitos de Dios en su vida. Está aquí. Todo lo tenemos aquí. Y además de eso, la Biblia es viva y eficaz. Cuando Dios habla, suceden cosas. Su palabra opera cambios y transforma el corazón del hombre y de la mujer. Todos nosotros fuimos un día convencidos de pecado, de justicia, de juicio, por medio del Espíritu Santo, pero usando la palabra de Dios. Ya fuera en un servicio de una iglesia, ya fuera en una campaña que nos invitaron, o ya fuera por la palabra de algún cristiano que Dios usó para evangelizarnos. Pero siempre tuvo que usar algún pasaje de la Biblia. El Espíritu Santo siempre usa la Biblia para tratar con nosotros, hermanos. Porque para eso Él la inspiró. ¿Por qué ha de usar otra cosa? Él siempre usa la palabra de Dios. La palabra de Dios es todopoderosa
y tiene la capacidad de penetrar hasta donde nadie puede llegar. Ella llega hasta lo más profundo del alma del hombre. De manera que en Isaías 55:11 dice la Escritura, la palabra, ese es Dios hablando de su propia palabra, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino dice que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Por eso hay poder en la palabra de Dios. Pero debemos usarla correctamente. ¿En cuanto a qué? No la podemos sacar de contexto, no la podemos usar para manipular a nadie, no podemos usarla para, es decir, para coaccionar, para manipular, para empujar nuestra propia agenda. Esto hay que tratarlo con un cuidado tremendo, porque es un arma de dos filos. Y así como corta para allá, puede cortar para acá también. Por eso debemos usarla correctamente. Y Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Sabía usted que hay teólogos que todavía están luchando en tratar de identificar la diferencia entre alma y espíritu? Porque es algo que está entretejido, tan entretejido uno con el otro, que a veces es muy difícil cuando ya se meten a esa profundidad de discernir o de examinar, de inquirir en este misterio, les cuesta. Pero aquí dice que el único que realmente puede partir, puede dividir, puede sondear a lo más profundo del alma y del espíritu es la palabra de Dios. Yo no tengo nada en contra de los psicólogos ni de los psiquiatras, porque hay psicólogos inclusive cristianos y Dios los puede usar tremendamente para ayudar, pero hay una tendencia peligrosa en muchas congregaciones de mezclar la psicología con la Biblia. Y eso es como mezclar aceite y vinagre. No se puede mezclar, Señor, porque el psicólogo puede llegar en su conocimiento y su entrenamiento clínico hasta cierto lugar, pero hasta ahí llega el hombre nada más, pero la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma del ser humano. Y esa es la buena garantía que tenemos, que la palabra de Dios es algo maravillosa para nosotros. Dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y dice ahora, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El hombre no conoce, ni siquiera nuestro propio corazón lo conocemos nosotros. La Escritura dice allá en Jeremías 17:9 que no hay cosa más perversa y engañosa que el corazón del hombre. Y entonces el próximo verso hay una pregunta, dice, ¿quién lo conocerá? Y Dios dice, yo Jehová que peso los corazones. Por eso en este mismo estudio hablé yo en ocasiones y dije, cuidado hermano, tenemos que estar pendientes de las motivaciones y de los propósitos del corazón, porque nos engaña. Y todo lo que nosotros tratemos de edificar en el servicio a Cristo va a ser pasado por fuego. Y si había algún propósito egoísta, algún propósito personal, por ganancias deshonestas, por empujar mi propia agenda, Dios no lo va a aceptar. Pablo dice que inclusive si me sacara mi corazón y lo diera en sacrificio, lo diera para holocausto. Y no hay amor. El amor sincero a Cristo es la prueba irrefutable de que los propósitos y las motivaciones también son aceptables delante de Dios. Cuando se hace por amor sincero a Cristo. Entonces dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Donde quiera, hermano, que usted comparta la palabra de Dios con otra persona, donde quiera que usted enseñe la palabra de Dios, donde quiera que usted proclame ese mensaje glorioso de la palabra de Dios, será un mensaje vivo, eficaz, poderoso y capaz de transformar almas, de salvar almas. Por eso el Espíritu Santo ha puesto esta espada en nuestras manos. Y por supuesto, la palabra de Dios es divina. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que
cuando no tenemos una convicción, cuando no estamos seguros de lo que es la palabra de Dios, nosotros podemos dudar. Dudar de, ya sea, nosotros podemos cuestionar o dudar la integridad de la palabra de Dios. Podemos dudar o cuestionar si hay errores o no hay errores en la palabra de Dios. La semana pasada hablamos que una de las grandes herejías que ha penetrado la iglesia evangélica, pues son muchas, pero una de las herejías que vienen de la teología liberal del siglo XIX, yo diría que los teólogos que más se esmeraron por hacer daño a la palabra de Dios en esa época, en los 1850 y pico, fueron uno de apellido Hort y el otro Westcott and Hort. Y una de las herejías que ha penetrado la iglesia en estos tiempos es que ellos dicen y proponen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos que la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando usted dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, entonces usted ya dice, bueno, pues Jonás no era inspirado, eso era una leyenda judía. Porque ¿quién va a creer que un pez se va a tragar un hombre? Pero yo lo creo 100% porque lo dice la palabra de Dios. Y si Dios escogió un pez que se lo tragara, yo sé que lo puede hacer. Dios lo puede hacer todo. Y un día nos regocijaremos cuando lleguemos a su presencia y veamos las maravillas que Dios ha hecho. Dice, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido un corazón de hombre, son las que Dios tiene que preparadas para los que le aman. Cosa que el hombre es incapaz de imaginar, son las que Dios tiene para nosotros. Pero cuando nosotros dudamos de la eficacia de la palabra de Dios, no podemos usar la espada del Espíritu correctamente. Y una de las grandes herejías también que ha penetrado la iglesia evangélica son las nuevas revelaciones. Las nuevas revelaciones. Ellos llaman que es el vino nuevo que el Espíritu Santo tenía reservado, nada menos para derramarlo en los odres de la iglesia apóstata de la Odisea. Yo dije hace un rato, cuando íbamos a ver el video, que a nosotros nos ha tocado vivir en la época histórica de la Odisea. Hermanos, esta es la última que queda de la gracia. Ya la iglesia ha pasado por 6 épocas históricas de las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Ellas tuvieron su tiempo específico en aquella época, pero también se refiere a ciertos periodos dentro de la historia de la iglesia, en estos 1900 y pico de años, lo que sea. Y nosotros estamos viviendo en la época histórica de la iglesia de la Odisea, una iglesia apóstata que le ha rendido más confianza al dinero, con la doctrina de la prosperidad y con todas estas cosas. Hay más énfasis en el dinero que en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿usted cree que el Espíritu Santo iba a reservar estas nuevas revelaciones para la iglesia apóstata de la Odisea? Cuando estuvo el periodo antes de en el 1800 y pico, de la iglesia de Filadelfia, una iglesia que se lanzó a ganar a África, a América Latina, a Asia, para Cristo. ¿Y el Espíritu Santo la privó a ellos de estas nuevas revelaciones? No, de ninguna manera, hermano. No existen nuevas revelaciones para nosotros, porque la palabra de Dios es completa. Si nosotros decimos que la palabra de Dios es completa, que en su contenido, es decir, que no le falta absolutamente nada, decimos que además es perfecta, que es suficiente, que es divina, entonces, ¿cómo podemos decir que hay nuevas revelaciones? ¿Será posible que si decimos que la palabra de Dios es completa, es divina, es todo lo que necesitamos, ¿por qué entonces la gente le dan el amén a las nuevas revelaciones? ¿Por qué la mayoría de la masa esa gigantesca que se identifica como cristiana le da el amén a una nueva revelación de los profetas y de los apóstoles de este tiempo? ¿Qué tal que ahora este apóstol diga tal cosa y nosotros vamos a salir corriendo a lo que él dice? Pero aquel dice otra cosa y entonces salimos corriendo a hacer lo que dijo aquel. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? Pues yo creo que a quien tenemos que hacerle caso es a esto.
al libro infalible de Dios, a la palabra de Dios. Porque si yo digo que este libro es completo, que no le falta nada, que es suficiente para mí, que tiene todo lo que yo necesito y por encima de todo que es divino, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto y enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra, de manera que este libro está completo. Y si este libro está completo, yo no necesito que ningún gurú espiritual me dé una nueva generación a mí, una nueva revelación a mí. Si aquí yo tengo todo lo que Dios quiere que yo sepa, es decir, aquí está garantizado todo para mí. Lo que hay es que estudiarla. ¿Por qué la gente le da el amén a las nuevas revelaciones? Número uno, o porque son ignorantes, porque no conocen la Biblia, o son negligentes y no han querido conocer la Biblia. Porque si usted conoce la palabra de Dios, usted no necesita nuevas revelaciones. Usted lo que necesita es buscar aquí. Y aquí está todo lo que usted necesita. Es decir, no existe otro libro. Y además, hermanos, para nosotros lo que hay es iluminación. Iluminación, no nuevas revelaciones. Todo lo que Dios quiso revelar está aquí. Desde el primer verso de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Todo lo que Dios quería revelarnos está aquí. Todo está aquí para la iglesia. Y la escritura nos enseña que para nosotros hay iluminación. Somos iluminados por el Espíritu Santo. Juan 16:13 dice que Él nos guía a toda la verdad. Y toda la verdad está en las páginas de este libro. Para nosotros que no leímos, cuando el Señor Jesucristo le dice a los judíos, escudriñad las escrituras. Es un mandamiento, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Él es la vida eterna. Y ahí es donde lo vamos a conocer. Y en segundo o tercer lugar, no existen nuevas revelaciones, porque si existieran nuevas revelaciones, entonces, ¿por qué ese mandamiento, esa advertencia tan solemne del Espíritu Santo en Apocalipsis 22, 18 al 19, donde dice, ni me le añadas ni me le quites, excepto, pues que quieras que todas las plagas de este libro vengan sobre tu cabeza? Si Él pone esa advertencia, esa prohibición, con esa severidad, es porque no necesitamos ni añadir ni quitar, no necesitamos nada de afuera. Entonces, hermanos, no existe otro libro que reúna estos atributos. No existe otro como la palabra de Dios que sea libre de error, completo, que autoridad absoluta, suficiente, vivo, eficaz, todopoderoso, divinamente inspirado, y que encima de eso, por la gracia del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lo ha puesto en sus manos y en mis manos. Yo no voy a preguntar para que usted me diga, pero yo sé que en todos los hogares aquí representados, yo sé que hay por lo menos más de 3 o 4 Biblias. En casa yo no sé cuántas hay, un montón. ¿Y cuántas de ellas leemos diariamente? Y para nosotros estar armados y armar a nuestros hijos y a nuestros nietos para que sean capaces de defenderse de eso, la única arma capaz de defendernos y de contraatacar es esta. No hay otra, hermano. Dije que cuando usted lee este pasaje de Efesios 6, verso 10 al 18, porque llegaremos al 18 con la oración, pero ahora estamos en el 17 con la espada del Espíritu, note que de todas las piezas de la armadura de Dios, solo una es para la defensa y la ofensiva, y es la espada del Espíritu. Si nosotros necesitáramos más de un arma, el Espíritu no habla ahí de una daga, ni de un puñal, ni una bazuca, ni cosa que lo parece. La espada del Espíritu. Todo lo que usted necesita es una sola arma, porque es toda poderosa. No hay quien la resista, no hay quien pueda con ella. Es la palabra de Dios. Ahora bien,
Todo esto hasta aquí ha hablado de de la naturaleza de la palabra de Dios o lo que la palabra de Dios es. Pero es necesario que también en los 10 minutos que me queden ahí hablemos un poquito de lo que la palabra de Dios hace, de lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Por cuanto la palabra de Dios es la única fuente de verdad absoluta, la palabra de Dios hace al hombre libre de las ataduras del error, de las ataduras de la mentira. La palabra de Dios desenmascara la mentira. En Juan 8, 31 al 32, el Señor Jesucristo le dice así a los judíos que habían creído en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. De manera que la palabra de Dios hace al hombre libre. Cuando el Señor Jesús pide o ruega al Padre por usted y por mí, amado, cuando Jesús está en Getsemaní orando al Padre en Juan 17, el capítulo 17 de Juan registra la oración más larga del Señor Jesucristo y Él está rogando por usted. Quiero que usted sepa que usted estaba allí en el corazón de Jesús con nombre y apellido. Jesucristo es un Dios personal. Dios es un Dios personal y Él lo conoce usted desde antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1 dice que Él nos amó, nos ha amado con amor eterno desde antes de la fundación del mundo. No lo dude nunca. Jesús no lo vino a conocer usted el día que usted lo confesó como Señor y Salvador personal. Usted es conocido desde antes de la fundación del mundo, desde entonces. Y aquí estamos viendo que cuando el Señor está pidiendo por nosotros, Él le pide al Padre una petición específica y Él dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo somos santificados? Por la palabra de Dios somos santificados. Eso está ya en Pedro también, donde dice que hay varios, es decir, los medios de la gracia para santificación son pues la sangre preciosa del Señor Jesucristo, el poder santificador del Espíritu Santo, el poder santificador de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para guiarnos a salvación, como dije hace un rato, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18, presta atención, está hablando del Padre ahora, porque él estaba hablando del Padre en el verso 17, donde dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay sombra ni mudanza de variación. Y ahora en el 18 él dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. De manera que, bueno, si Jesús se lo dijo a Nicodemo, te es necesario nacer del espíritu y del agua. Y es una referencia a la palabra de Dios. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En Juan 20:31 él dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Note que aquí hay, hermanos, yo no pretendo una clase de gramática española ni cosa que le parezca, porque no soy tampoco profesor de gramática, ni me la doy de eso, ni nada. Pero es muy importante cuando estamos estudiando la palabra, prestar atención a los tiempos del verbo. Y note que el verbo ese, creáis, que viene del verbo creer, está en tiempo presente continuo. En tiempo presente continuo quiere decir es que no podemos creer en Jesús ayer y lo confesamos ayer y nos vamos a ir enfriando poco a poco, sino que nos mantenemos creyendo. Pero realmente el significado literal de esa palabra es confiando exclusivamente en Él. Vamos a leer el verso de nuevo para que vea. Juan está diciendo: pero estas cosas, hermano, Juan 20:31 es el tema central de todo el Evangelio de Juan.
Es el propósito para el cual el Espíritu Santo tomó a Juan y lo puso a escribir este evangelio glorioso. Ese es el propósito. Él lo dice aquí. Pero estas se han, porque él en el verso anterior dice que si todo lo que el Señor Jesucristo hizo se fuera a escribir, no cabían los libros en la tierra. Pero dice, pero estas se han escrito para que creáis, tiempo presente continuo del verbo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ahí está en el tiempo presente progresivo del verbo, y quiere decir que nosotros como cristianos no nos podemos conformar con lo que hemos creído hasta ahora, que a Cristo tenemos que seguirlo conociendo más, intimando más con Él, buscándole más, amándole más y metiéndonos más en su palabra. Debemos estar saturados de su palabra. Creyendo, es decir, progresivo, es en el tiempo presente progresivo. Yo no me puedo conformar, pues como dije y explico muchas veces, esto es Cristo aquí. Yo entré por esa puerta, ya entré en Cristo, ya me salvé del infierno. Y si me muero, me voy para el cielo. Y ese es el problema de muchos cristianos. ¿Y por qué muchos cristianos no maduran y crecen? Porque no ponen en práctica lo que dice Pedro, donde dice en 1 de Pedro 1:21 o 22, o en 2 de Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra de Dios para que por ella crezcáis para salvación. Si es que has gustado de la benignidad de Cristo. Yo lo parafraseé más o menos. No sé si los muchachos me puedan ayudar con eso. Pero vemos entonces que mucha gente no crece. ¿Qué nos da el crecimiento? ¿Qué le da el crecimiento a un niño recién nacido? La leche. ¿Y después qué le hacemos? En Cuba y en Puerto Rico. Yautía majada con nata de leche y con leche. Y yema de huevo más adelante. Hay frijoles molidos también con huevo. Vea más adelante porque si no se revienta el muchachito. Y después le vamos dando carne. Pues en la medida que va creciendo el ser humano, se va desarrollando, ya su sistema digestivo va desarrollando también, ¿verdad? Al bebé hay que empezar con lechita y después los primeros sólidos que comen es, nosotros llamamos puré de malanga y en Puerto Rico es malanga majada, yautía majada, lo que sea, bueno. Pero, y si cuando ese muchacho todavía tiene 15 años y le está pidiendo a usted todavía purecito de yautía, usted no se aflige. ¿Pero qué te pasa, muchacho? Tienes que empezar a tragar. Ya te tienes que comer un bistec. Quieres comerte un plato de arroz con frijoles. Tienes que ser capaz de digerir lo que sea, ¿no? Un hamburger. Y así nosotros los cristianos empezamos con la leche de la palabra, pero tenemos que comer vianda, tenemos que comer carne, tenemos que enamorarnos de la doctrina de Cristo. Y eso es para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tengáis también está en el presente continuo del verbo. Es decir, yo entré a Cristo, pero no me conformo con ser salvo y que si me muero me voy para el cielo, sino que yo sigo entrando. La frase que se repite tantas veces, creo que 27 veces en Efesios, en Cristo, quiere decir eso literalmente, que es eso continúa en el original del griego. Lo que quiere decir es que la persona es en una trayectoria sin límite, continúa entrando y entrando y entrando cada día más a Cristo, porque mientras más usted quiere, más le da Dios de él. Y usted nunca va a decir, Señor, no me des más, porque Él es capaz de darnos más allá de lo que usted y yo nos podemos imaginar en cuanto a lo espiritual. Yo no estoy hablando de material, eso es basura. No es que no necesitemos lo material, pero todos somos prosperados aquí por Dios, porque no venimos en un burro al servicio hoy. El peor aquí tiene una bicicleta. Entonces la gente dice, no, porque la prosperidad no, pero si estamos prosperados, hombre. El que no vino en ayuna, se desayunó muy bien. O cuando sale de aquí, va y acaba ahí en la salsa o en
en el chino, pero le hacen un hoyo ahí. Bueno, y le hacen un hoyo en el bolsillo ustedes también, pero quiero decir, hermanos, tenemos en qué transportarnos, tenemos ropa, tenemos zapatos y tenemos comida. Como dice Pablo, si tenemos techo, comida y esto, estamos contentos. No conformes, pero sí contentos. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que Él nos da más y más y más. No me refiero a lo material, me refiero a lo espiritual. Ese gozo inefable, esa llenura del Espíritu, ese anhelo de conocerle más, de conocer su palabra, de enamorarme cada día más de su palabra. No la entenderé completa, no, ni sabré predicarla como yo quisiera, ni comunicarla como yo quisiera, pero hago lo que puedo. Y el resto, pues que el Señor que me dé favor y gracia delante de ustedes para que no se me vayan aburridos, no. Pero se hace lo que se puede. Y uno quiere dar lo mejor en eso. En segundo lugar, la palabra de Dios imparte gozo, y aquí voy a terminar por hoy. Imparte gozo al corazón convertido. En Lucas 24:32 había dos hombres que iban desalmados, iban de arrastre, como dicen los nicaragüenses, de Jerusalén a Emaús, en el día de la resurrección. Ellos habían visto a su Señor morir en la cruz, lo bajaron de ahí, lo pusieron... José de Arimatea lo puso en aquel sepulcro, pero la promesa de que al tercer día iba a resucitar no se había cumplido. Y ellos lo habían dejado todo por el Señor. Y ahora iban pues con los corazones rotos. Iban hechos pedazos. Iban desanimados, iban quejándose. Pero en este verso, cuando después que se dan cuenta que aquel extraño que partió el pan y le vieron las marcas de los clavos en sus manos y se dieron cuenta que ese extraño no era otro que el Señor Jesucristo. Y ellos se dicen el uno al otro y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amados, ese ardor en el corazón es el gozo que experimenta el hombre y la mujer que comienza a recibir pues esa iluminación y ese aprendizaje en la palabra. Comienza a ser alimentado y comienza a conocer cada día un poquito más. Si es que apreciamos la palabra de Dios. Si no nos importa, no. Vamos a estar en pie. Yo quiero que usted haga como diríamos, la prueba, amado. Haga la prueba. Sí, realmente, yo dije Primera de Pedro 21:2, no, es Primera de Pedro 2:2, donde dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Quiere decir que esto es lo que usted y yo necesitamos para crecer espiritualmente y para que nuestra fe crezca. ¿Qué nos dice Romanos 10:17? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí está todo lo que necesitamos, hermano. Esto es un libro maravilloso. Esta es la espada del Espíritu. Y Él la ha puesto en nuestras manos. Y de nosotros depende crecer espiritualmente. De nosotros depende conocer más a nuestro Salvador. Aquellos hombres en el primer siglo se dejaron quemar vivos, se dejaron matar, se dejaron descuartizar. ¿Por qué? Porque ellos tenían una convicción en lo más arraigado de su alma de que esto es verdad, de que el Señor Jesús es real y verdadero. Nosotros nos da hasta pena decir que somos cristianos en el trabajo. Y a aquellos los romanos le decían: bueno, si no te callas y si no sigues mencionando a ese Jesús, te vamos a echar a los leones. Y decía: bueno, pues échame a los leones, que nos coman ahora mismo. Pero yo no voy a renunciar a mi Señor Jesucristo. Creo que fue uno que se llamaba Crisóstomes o Crisóstomos, qué sé yo, que le dijeron: si no niegas a Jesús, te vamos a quemar vivo. Y él dijo: ¿cómo yo podré negar a uno, al Señor, que solo bien me ha hecho? No lo puedo negar. Y lo quemaron y punto. Pero acabado de quemar aquí, Él abrió los ojos allá en la gloria. Y los que lo quemaron a Él están esperando turno al juicio del gran trono blanco todavía en el infierno. Porque el infierno no es el lugar final del que no se salvó. El infierno es como la cárcel del condado, donde el que arrestan
lo meten en la cárcel del condado a esperar juicio. Y el día que el juez le hace el juicio, entonces determina la sentencia y lo mandan a prisión. El infierno es donde están esperando que pase todo lo que falta todavía, que pase la gran tribulación, que pase el milenio, y al final del milenio viene el juicio del gran trono blanco, y ahí todo el mundo va a comparecer delante de Dios. Todos los no salvos. Usted y yo estaremos allí como testigos quizás, pero no para ser juzgados. Ya nosotros fuimos limpiados con la sangre de Jesús. Allí irán los que se han negado a aceptar al Señor Jesucristo. Y allí no va a valer caldos de gallina prieta. Allí cada uno va a tener que dar cuenta hasta del último pensamiento que tuvo. El video de su vida será pasado delante de ellos y a Dios no se le va a quedar nada. Mire, si al servicio de inteligencia no se le escapa nada, cuando le ponen todas esas cámaras y micrófonos escondidos a la gente y los andan cazando y después le ponen todas esas evidencias adelante, ¿usted cree que a Dios se le va a escapar alguna cosita? No, hasta el más remoto pensamiento, las cosas que usted jamás se ha acordado, Él las va a traer a luz. Por eso es necesario que nosotros permanezcamos en Cristo, deseándole y amándole y buscándole y aprendiendo de su palabra cada día más. Comprometámonos, dedicámoslo al Señor Espíritu Santo. Pon en mí tanto el querer como el hacer. Yo quiero conocerte más. Yo quiero andar verdaderamente armado de tu espada y saberla manejar. Usted sabe que a un niño no se le puede dar un machete amolado porque se vuelve una canilla, se le va a dar un brazo, una oreja. Pero ya cuando el muchacho ha aprendido a manejar el machete, lo maneja muy bien, ¿verdad? Puede cortar a un lado y al otro. Y nosotros es necesario que aprendamos a manejar bien la palabra de Dios. De ustedes, hermanos o amigos que me están escuchando, sí, va a haber un juicio y un día el que no esté su nombre inscrito en el libro de la Biblia, de la vida, será una sorpresa muy lamentable porque no habrá ya escapatoria. Lo único que queda es una condenación y un tormento eterno. Por eso yo le invito, no tampoco por el miedo al infierno, sino por la gran bendición que es conocer a Jesús como único y Señor y Salvador. Salve su alma y confiese a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Dígale: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador o pecadora, pero yo quiero que tú seas Jesús para mí. Sálvame de mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame, Señor Jesucristo. Si usted hizo esa oración, ha tomado la decisión más importante de su vida. Y a nosotros que estamos aquí, amados, la Biblia dice en Filipenses que es el Señor, el Espíritu Santo, quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Estudiar la palabra de Dios no es cosa fácil. Es muy, diríamos, es algo maravilloso, es muy, ¿cómo se dice yo no hablo inglés y se me olvidó el español, pero ¿cómo se dice la palabra rewarding en español? Recompensable. Gracias, hermana. Es muy gratificador, es algo que lo llena a usted más que ninguna otra cosa, porque el gozo del Señor llena al hombre más que todos los tesoros. Usted puede tener todo el petróleo de Arabia y todos los diamantes de África del Sur y todo el oro de México y de Perú, y usted no estar satisfecho en su vida, pero usted tiene el Espíritu Santo ahí adentro. Usted tiene a Cristo aquí, sentado en el centro de su corazón, y usted es la persona más feliz y más contenta del mundo. Aunque no tenga un centavo en el bolsillo, usted se siente lleno y completo. Cuanto más en esa intimidad con el Espíritu. El Espíritu es nuestro maestro. Dígale: Señor, pon en mí tanto el querer como el hacer. Porque yo estoy un poco haragán y no quiero. Y el Facebook me distrae. La televisión me distrae. El juego de fútbol me distrae. Y además de eso, las responsabilidades del hogar me ocupan mucho tiempo. Pero ayúdame, Señor, a dedicarle un tiempo a tu palabra. Digámosle eso hoy. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, sí, Señor, pon en nosotros tanto el querer como el hacer, para que, dispuestos y dependiendo del Espíritu Santo, abramos tu palabra, donde sea. No hay